buenos días, amigos de Hacia un Estado Social de Derecho. Contenido interesante, esta semana cargada de informaciones positivas y del mismo modo, pues, ciertos aspectos de criterios personales que nos permitiría ustedes brindarles, a los fines de ustedes poder manejar ciertos temas con un nivel de objetividad. Nosotros, pues, como es de costumbre, todos los domingos de 9 a 10, tratar de compartir con ustedes informaciones que sean de beneficio para el criterio y el manejo de sus informaciones en el día a día. Rey, buenos días. Buenos días, hermanos, buenos días, país, buenos días, mundo. Gracias a Dios que nos permite estar aquí un día más para llevarle las informaciones, como tú dices, ocurridas y, ¿por qué no?, esas que están aconteciendo en este momento, como es el tema político. Así es. Bueno, tenemos en agenda de esta semana las visitas que el presidente ha estado haciendo a diferentes puntos, y esto tiene una connotación interesante. Las visitas sorpresa, definitivamente, cada presidente, cada mandatario tiene su estilo y su criterio en base a ese tema de las visitas. Ahora bien, con las visitas de un mandatario a un lugar, a una provincia, no hay más beneficiado que la población. De una u otra forma, estas visitas en cierto momento han sido criticadas, temas políticos, en otros momentos beneficiadas, bien vistas, pero definitivamente nosotros entendemos que las visitas de un mandatario a una localidad pues brindan un aliento, aparte de que el mismo mandatario se puede percatar, puede percibir, puede visualizar las posibles debilidades que pueda entender esa jurisdicción y accionar, poder discernir de qué planes pudiese él tener antes de y qué es lo que se necesita realmente. Estas visitas van de mano a un escenario de recorrido que hacen los mismos en el momento de ser candidatos, hacen sus recorridos y tienen promesas, propuestas, y luego de que están en las posiciones gubernamentales, pues solo les queda el cumplimiento de las mismas y viabilizar. Por eso en ciertas ocasiones vemos que se hacen acompañar de sus principales colaboradores con el objetivo de poder accionar de manera eficiente y poder dar respuesta y cumplir a las promesas dadas. Sí. La visita sorpresa, ciertamente el presidente Danilo Medina es quien la bautiza con ese nombre, pero no es menos cierto recordarle al país que en el gobierno de Hipólito Mejía, entiendo yo que es quien desarrolla esa práctica gubernamental. Sucede que el presidente Hipólito Mejía es quien hace no visitas sorpresas, sino los consejos de gobierno en ese momento en toda la provincia. O sea, en un mes hacía un consejo de gobierno en San Juan de la Maguana, en otro en San Pedro de Macorís, y así sucesivamente. Más luego llega el presidente Danilo Medina y le tacha ese nombre de visita sorpresa. Como tú dices, tiene su fruto, también tiene su crítica por los partidos opositores o por el ciudadano común, pero ciertamente uno entiende que son favorables, e incluso ya vemos el presidente actual, el licenciado Luis Abinader, que de una u otra manera no le llama visita sorpresa, pero sí sigue ese proceso de visitar cada domingo, lo hace también los días de semanas, para visitar alguna provincia, algunos sectores de la ciudad. En el caso lo vemos que en el día de hoy en su agenda está visitar lo que es el sector Los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste. Vemos que también dicen que va a visitar a los familiares de la niña que producto de un atraco, de esta delincuencia que aún tenemos en el país, va a visitar esa familia. Lamentablemente, como presidente ya no se puede hacer nada, ya no se le puede devolver la vida a esa niña. Sabemos que su intención es llevar ese consuelo, llevar un aliento y de esa manera luchar para que controlar, porque decir que un gobierno puede
quitar o calmar la corrupción, la delincuencia, es un tema muy espinoso porque son un proceso muy largo que hay que agotar cada gobierno, pero sí un gobierno debe de luchar para calmar todo eso y no permitir que un ciudadano, primero en toque de queda, va a visitar, va a delincuenciar a esa casa, y el delincuente no se conforma solamente con llevarse lo que fue a buscar. Óyeme, dispararle así a sangre fría, eso es algo como un terror, más que un delincuente, eso es un terrorista, porque quitarle la vida así a una niña, eso no tiene perdón. Mira, los escenarios delictivos que se están viviendo en la sociedad dominicana son de gran preocupación. Y no podemos bajo ningún concepto tildar de culpable al gobierno, sea cual sea el que esté en el momento. Ciertamente la sociedad viene con una degeneración terrible desde el punto de vista de su criterio y su manejo, producto de un sinnúmero de criterios que pudiéramos analizar aquí, como por ejemplo el aspecto de la educación, el aspecto de las oportunidades, los aspectos del impulso que pudiese dar el gobierno hacia los escenarios de educación. Pero la sociedad tiene un gran nivel de responsabilidad ante estos escenarios. La virtualidad, las redes, los escenarios de diversión que traen como consecuencia la desesperación del joven a los fines de poder estar a los niveles de ese tipo de ambiente, pues está creando una desesperación terrible en los escenarios de la familia dominicana cuando tienen que ver con los aspectos de violencia y de delincuencia, que si bien es cierto no son lo mismo, pues van de la mano, violencia, delincuencia. Así es. Por vía de consecuencia, esta joven, el presidente tiene la humildad de visitarla, tiene la intención de hacerlo en el día de hoy, me parece. No puede devolver, pero sí puede traer un aliento a la familia, así como también enviar un mensaje a la sociedad, apretar en los aspectos policiales, los aspectos de los cuerpos castrenses que manejan la materia, tienen una gran responsabilidad y es evitar el escenario del delito, porque la palabra seguridad tiene que iniciar por la parte de evitar antes de, para que pueda este pueblo dominicano poder volver a disfrutar de la libertad y la tranquilidad de transitar por las calles, Rey, sin ningún tipo de problema. Es lamentable que nosotros tenemos un país hermoso, precioso, principalmente por las noches, y para tú salir a caminar de noche tienes que dejar tu celular. Claro. Tienes que dejar tu dinero que te sirve para desenvolverte en cualquier escenario. O sea, tú tienes que salir como un mendigo a las calles. Y aún así, cuando escuchas un motor que viene, tienes el corazón en la mano, porque hay un escenario que no te brinda la tranquilidad. Tú tienes un 60-70% de probabilidad de que tú seas atracado. Lamentablemente. Pero como tú dices, no solo que te atraquen, sino perder la vida, porque cuando te agarran tú entregas. Así es. Entrega, pero entonces por favor no me maten. Entonces, el régimen de consecuencia que debe de tener este tipo de tipificación jurídica, este tipo de hecho antijurídico, tiene que ser agresivo. Agresivo a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque no es la primera joven que pierde la vida por mano de un delincuente. Igualmente, estos tipos de escenarios que se están manejando ahora con el tema de la lucha que existe por los puntos de droga en los barrios. Increíblemente, Rey, datos estadísticos reflejan que con la pandemia aumentó el consumo de estupefacientes. Así es. Es increíble. Donde uno entiende que debe de calmar un poquito más. No tenemos nada que hacer, pues vamos a hacer esto.
Es lo que piensa esta sociedad. Entonces, tiene que existir un ambiente de educación de parte del Estado Dominicano a la sociedad, pero la sociedad tiene que autoeducarse. Porque el presidente Luis Abinader es el presidente, pero no es la sociedad somos nosotros. Y la educación debe de comenzar por el hogar. Hay unos datos que reflejan el porqué de la delincuencia de hoy. Si nos trasladamos 15 años atrás, 17 años atrás, podemos observar quiénes quedaban embarazadas, Rey. Claro. Y esas menores de edad son las que dieron a luz niños. Quiere decir niño criando niños. ¿Qué puede ofertar una niña de 13 años como educación a un niño recién nacido o a un adolescente? Y aparte de eso, el padre la abandona, por ende ella tiene que criarlo solo. Hacer de todo para poder conseguir los alimentos de ese niño. Y hoy en día ese niño tiene un fruto, un criterio. ¿Cuál es el criterio? Lo que recibió en su infancia. ¿Qué recibió? Alcohol, música violenta, soledad, falta de educación, escenario social. Por vía de consecuencia, eso es lo que tenemos hoy. Eso, estamos viviendo, estamos percibiendo lo que 20 y 25 años atrás fue un error y estamos pagando por eso. Ciertamente, eso como tú dices. Vemos en el mismo caso cuando los problemas, nosotros como padres tenemos que ayudar de una u otra forma a nuestros hijos. Porque mira el caso de la joven de 17 años que viene un señor de los Estados Unidos a casarse con ella. Óyeme, pero un señor de 63 años a casarse con una niña de 17 y por celo, antes de casarse la mata. Entonces, ¿cómo se le explica a la sociedad? ¿Cómo un padre tiene el valor de decirle o aceptarle una relación a una niña de 17 años con una persona de 63? Así es. El problema es que el factor económico es lo que influye a penetrar a esa familia. Claro. ¿Tú sabes cuál es el criterio de eso? El criterio ahí es, esa persona va a hacer algo por mi hija. Exacto. Ese es el indicado porque ese va a hacer algo por mi hija. Sí. Entonces, se la lleva para Estados Unidos, claro, ella se lleva a su padre o se lleva a sus hermanos y ahí comienza a desarrollar lo que es el factor económico. Claro, mira, pero no se enfocan en lo primero, en lo que puede pasar, como lamentablemente pasó. En los criterios constitucionales, Rey, yo entiendo que traen cosas positivas y traen escenarios que perjudican. Te explico por qué. Hace 16, 18 años se radicó del pénsul educativo inicial, moral y cívica. Sí. ¿Te recuerdas esa materia? Claro. Moral y cívica. Esa es la materia, esa es la enseñanza que forma al niño en virtud de lo correcto y lo incorrecto, de los valores, de los principios éticos en la sociedad. Hoy en día estamos viendo los resultados. ¿Y tú sabes por qué se radicó esa materia? Porque va de la mano con la religión, que también se radicó del pénsul. ¿Por qué se radicó? Porque todo el mundo tiene derecho al libre pensamiento en cuanto a las religiones, establecido por la Constitución, libertad de pensamiento y culto. Eso tiene consecuencias en la sociedad, porque las escuelas hoy no hablan de religión, porque las escuelas no dan moral y cívica, y porque eran esos los escenarios que le permitían a uno como niño o adolescente temerle a Dios. Por vía de consecuencia, al momento de cometer un hecho antijurídico, teníamos temor. Así es. Hoy en día no se tiene piedad. Hoy en día los escenarios de violencia son de manera avasallante, lo podemos observar en las cámaras, los que graban, cómo de manera radical un joven penetra, te asesina y se va caminando y se marcha como que no ha sucedido nada. Pero no solo eso, sino que tenemos que hacerle honor al debido proceso y la tutela judicial efectiva. Por vía de consecuencia, la sapiencia que tenían las autoridades en el pasado de poder apresar al delincuente que se dedicaba a esa práctica, hoy en día se tiene que abocar a al factor prueba. Así es. La prueba en todo proceso. Amigos televidentes, vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión Canal 19. Si en el área en donde vives o en tu localidad está pasando algún hecho noticioso informativo, Canal 19 te da la oportunidad que se haga justicia. Envía tu video al teléfono que aparece en pantalla y hagamos justicia juntos. Informativo 19, la noticia ahora. Continuando, amigos televidentes, su programa hacia un Estado social de derecho. Les decíamos que tenemos nosotros la gran responsabilidad de ser ciudadanos correctos, de ser ciudadanos que nos aplicamos como principio el cumplimiento de la ley, cumplimiento ético, el manejo correcto del día a día, poder discernir en lo que está bien y lo que está mal, manejar los escenarios religiosos que nosotros entendamos que son de aplicación para la sociedad, no afectar al otro. Por vía de consecuencia, nosotros entendemos que no podemos tildar de culpable al Ejecutivo de todos los escenarios de violencia y delincuencia que están sucediendo en la sociedad, porque no es el presidente ni sus funcionarios que salen a cometer actos antijurídicos. Sí queremos rápida acción cuando suceden, pero la palabra seguridad comienza por evitar, y el delito lo cometemos nosotros, independientemente de la magnitud y la tipificación, micro, mediano y macro. Tenemos nosotros que hacer un esfuerzo porque nuestro país, que es el país de todos, sea un país digno de poder sentirnos a gusto al momento de vivir en él. Del mismo modo, podemos observar los escenarios de protestas que se han estado manejando en los aspectos de los tribunales de la República, tanto por los abogados litigantes, así como también los recintos penitenciarios en cuanto a los reclusos. Esto fruto de la problemática que ha venido trayendo consigo la virtualidad en un país que no está preparado tecnológicamente, ni mucho menos a nivel de educación, de capacidad para manejar esta materia. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Retraso de expedientes, constituyéndose esto en violaciones a derechos fundamentales establecidos por la Constitución, así como también el derecho a la sobrevivencia. ¿Por qué a la sobrevivencia? Porque la República Dominicana tiene un escenario delicado en cuanto al día a día del abogado. El abogado es un profesional que se levanta con una camisa blanca y una corbata negra, que ya no aguanta más lavada, para salir a trabajar a las calles dignamente, a representar a su cliente en torno a la normativa que le permite el Estado Dominicano a través de sus leyes. Y todo el mundo ha sido tomado en cuenta dentro de la pandemia del COVID-19, menos el abogado. Si bien es cierto que hay una sentencia que ya permite la integración de la virtualidad, eso no se está llevando a la práctica, porque cuando nosotros los abogados vamos a los tribunales que tenemos casos pendientes, manejamos un sinnúmero de irregularidades que van en nuestra afectación
y en la afectación de nuestros clientes. Por citar uno, tengo una audiencia en Barahona, me levanto a las 6 de la mañana, llego al tribunal a las 9, como lo establece la normativa, y la secretaria, sin más nada que decir y sin ser culpa de ella, dice que el sistema electrónico lo pautó para las 1 de la tarde. Así de sencillo. Mi tiempo no tiene precio. Mi inversión económica no tiene precio, pero mucho menos el criterio de mi cliente. Barahona, Distrito Nacional, tengo que esperar a las 1. Cuando llega la hora de la audiencia, entonces el sistema se cayó. La propusieron para 1 mes y medio después. Y punto. Entonces, el país no está preparado para manejar el tema de la virtualidad en ninguno de los aspectos. Ahora bien, ¿cuál es la intención y cuál es el interés de los que apuestan a que el país sea virtual? ¿Qué negocio existe detrás de la virtualidad que la mayoría de los escenarios ya están retomando con precaución y protocolo su normalidad, y en los aspectos judiciales no están con ese criterio, están opuestos a eso? Entonces, ¿por qué se tiene que llegar a una sentencia? ¿Por qué se tiene que llegar a un escenario de protesta para que pueda volver a la normalidad el sistema jurídico dominicano? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la intención? Si podemos ir a supermercados, podemos ir a restaurantes, hasta lugares de diversión ya están retomando su normalidad. Entonces, ¿por qué algo tan delicado como la justicia y los derechos fundamentales tiene que someterse a un escenario que tiene una de las peores plataformas jurídicas? Porque el FaceTime y el WhatsApp funciona mejor en cuanto a escenarios de internet y video que el sistema que se eligió para conocer las audiencias. ¿Qué estamos nosotros manejando que hoy en día, a meses de la gestión del presidente Luis Abinader, los reclusos de Higüey tengan una revuelta, los abogados a nivel nacional tengan una protesta, y la misma procuradora, que es una mujer digna, ética y prudente, tenga que admitir que ciertamente existe retraso en los procesos? Si yo, que soy un ciudadano de la calle, tengo derecho a la libertad, a transitar, ese mismo derecho lo tienen los reclusos, que una vez de haber cometido el hecho antijurídico, tienen una condena y están en el lugar donde la normativa establece que tiene que estar, que es en un recinto privado de libertad. Pero inmediatamente están en ese recinto, ya tienen la misma igualdad que tengo yo en la calle, con tipificaciones de restricción de libertad, pero con todos los derechos fundamentales deben de ser salvaguardados. El derecho a una revisión, eso es un derecho constitucional. El derecho a ser juzgado es un derecho constitucional. Y el derecho a optar por una posible libertad es un derecho que no debe de ser vulnerado y tiene que estar por encima de cualquier acción que le permita a cualquier empresario tener apertura en sus negocios. Más las cárceles repletas de reclusos, que son personas que disfrutan de los mismos derechos que todos los que estamos en la calle. Y entonces los de ellos se están coartando por un mal manejo administrativo de la justicia. Doctor Céspedes, buenos días. Bueno, la situación del sistema de justicia no vive en tiempos normales. No vive en tiempos normales. Los abogados creemos, y muchos entienden, de que este momento histórico, recordable y no recordable, del país es para continuar con la vida normal,
y no es así. Es verdad que hay descontento entre los abogados, es verdad de que los procesos se están atrasando, ahora por la pandemia, anteriormente por el descuido del sistema. Siempre ha existido atraso en el sistema de justicia en la República Dominicana, porque los derechos en el país no son valorados en su justa dimensión. Y muchas veces hay acciones medalaganarias donde cada jurisdicción actúa con una independencia tal que la supervisión judicial no le afecta y no cumplimos con los plazos procesales. No solamente las partes en el proceso tienen que cumplir con los plazos procesales, también el tribunal debe cumplir con los plazos procesales. Así es. Ahora, hay situaciones de imposibilidad que no le permiten al tribunal cumplir con los plazos procesales. Por la gran acumulación de expediente que tiene ese tribunal, porque en el país, estimo, habrán 700 jueces. En todo el país, 700 jueces. O 750 o 765. Y la cantidad de casos que surgen en la nación, con 700 jueces, no es posible la solución. Razón fundamental para señalar la necesidad inminente de habilitar más salas, de ampliar la cantidad de jueces, porque los jueces no quieren tener los tribunales en su casa, porque ahora mismo cada casa de un juez es una expansión del sistema de justicia. Entonces tiene que preparar un área, tiene que ponerle aire a esa área, tiene que comprar escritorio, o sea, una serie de logística para aparentar que con certeza eso forma parte del tribunal. Y eso es, un juez no trabaja 8 horas. Un juez trabaja más horas que un policía cualquiera. Un juez le trabaja 10, 12, 14, 18 horas. Todos los días. Cuando menos trabaja, trabaja 12. Es más, el juez no tiene horario para trabajar en la República Dominicana, porque hacen el máximo de los esfuerzos para tener su tribunal al día. La mayoría de los jueces de las diversas jurisdicciones. Entonces ahora los gastos se le han aumentado a los jueces. También el sistema tiene que ver esa parte, tiene que cubrirle el aspecto eléctrico, energético que está en estos momentos pagando, que están pagando en su residencia.
porque le han entregado su residencia al Estado a través del sistema de justicia. Y dicen muchos abogados, los jueces no quieren integrarse a sus labores. Y yo le digo a esos abogados, no es así. Los jueces están integrados. ¿Y ellos quieren este sistema virtual? No, porque este sistema virtual es incipiente. Y cuando se da esa situación, porque es en todo el mundo, hay defecto, no puede haber perfección, hay defectos sustanciales. Pero obvio, tenemos que aplicarnos el no os desesperéis de Víctor Céspedes, todos los abogados y toda la ciudadanía. Y dentro de ese contexto, los jueces del país entender que una cosa es el derecho en tiempo normal y otra cosa es el derecho en tiempo de excepción. ¿Y por qué tiene que ser diferente? En el sistema y en el aprendizaje de esta ciencia, nosotros hemos aprendido y enseñamos que cuando existen circunstancias externas, irresistible e imprevisible en el cumplimiento de las obligaciones de los seres humanos, eso se constituye en una razón de no culpabilidad en cuanto concierne al cumplimiento de las obligaciones pública y privada. Pública y privada. No así las infracciones penales. Pública y privada. Esas leyes, conforme a lo que establece el Código Civil del país y del mundo, son criterios de uniformidad de los diversos sistemas jurídicos mundial. Esas excepciones se aplican también en tiempo de excepciones. Y el juez de hoy, que es un juez de poder, ahora es un juez de poder, pero es un juez tímido, es un juez que tiene miedo, producto del sistema mismo, tiene que comprender que hoy más que nunca es el tutelador de los derechos de las partes y que su única obligación no es aplicar el Duralel Selet, no, es buscar el equilibrio, buscar la aplicación de la justicia como prenda de paz social. Entonces, en este tiempo de excepción, hay que manejar los cobros compulsivos. En este tiempo de excepción, hay que manejar las moras. En este tiempo de excepción, hay que manejar los atrasos contractuales. En este tiempo de excepción, hay que manejarlo todo como se maneja la virtualidad. Por lo que los bancos no pueden arrasar con la ciudadanía en estos momentos donde en el mundo
Hay millones y millones de desempleados. La República Dominicana, después de la pandemia, ya llega al 1.000.000 de desempleados. Y eso es grave. Y la culpa, ¿la tienen ellos? La tiene la pandemia. Entonces la pandemia no puede ser una excepción solo en una materia. Tiene que ser expansiva. Y en estos momentos jugar con la prudencia de la aplicación del derecho, sin parcialidad del que tiene y del que no tiene, solo en el cumplimiento de la verdad y de la justicia. No es en la aplicación estricto del contrato. Observe la pandemia. No he podido ver ninguna decisión de los tribunales que por asuntos excepcionales de la pandemia hayan aplicado los criterios de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad de los contratantes en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Ahora bien, eso tiene que ser sugerido por los litigantes, por aquel que está siendo agraviado en defensa de sus clientes. Bueno, pero eso es a la vida en la República Dominicana y en el mundo a través de esta pandemia. Hay también acciones irracionales que muchas veces el mundo y que nosotros en la República Dominicana no nos damos cuenta, ni le ponemos importancia a eso, y mueren seres humanos todos los días, mueren cientos, como por ejemplo, ahora mismo en el campo internacional me preocupa porque le he dado seguimiento a estos intereses y a esta guerra, una guerra entre Estados, en la guerra de Armenia. La guerra de Armenia y la guerra de Azerbaiyán. Dos estados, Armenia, el primer país pertenecía a la antigua Unión Soviética y es el primer país cristiano del mundo, es Armenia. Y Armenia siempre ha vivido de manera tradicional en esos conflictos con Azerbaiyán, porque cuando el derrumbe de la Unión Soviética le entregó el terreno a Azerbaiyán, pero esa gran cantidad de terreno, estamos hablando de 4.400 kilómetros, es tan así que la República de Armenia tiene un alfabeto de manera independiente. Primer país donde reina de manera absolutoria el cristianismo. Hay una contradicción entre Armenia y Azerbaiyán, un país petrolero y apoyado por Turquía, más Rusia ahora mismo está jugando un papel de neutralidad porque Turquía es el Imperio Otomán histórico, Constantinopla, la parte oriental de Roma, antiguamente. Entonces, todo indica que Turquía quiere expandir.
cada día más y tiene diversos conflictos, ahora mismo hasta con Francia, por las contradicciones de Chipre, con ejército ahora mismo en Libia, con ejército ahora mismo en Siria. Es decir, la situación del mundo se está tornando difícil porque el derecho internacional no ha sido capaz, ni la Alianza Transatlántica, ni la OTAN, ni la ONU, han incidido en esta guerra que pueda llevar la paz. Hay más en estos momentos de 6,000 muertos entre militares y civiles. Y se están utilizando las grandes armas allá en Nagorno-Karabaj, que es la parte de conflicto. Entonces, el derecho internacional, mediante sus diversos órganos, empezando por Estados Unidos, por Rusia, por China, por la ONU, por la OTAN, tienen que incidir en la solución negociada entre estos dos países, porque los armenios han sufrido de manera histórica desaparición, razón por la cual es la diáspora de mayor cantidad que existe en el mundo. Un estado con apenas 3 millones, 12 millones, pero hay 9 fuera de Armenia y quedan apenas 3 millones. Ahora, ese lugar, Nagorno, está rodeado, está habitado por armenio tradicional, históricamente. Entonces es necesario que la comunidad internacional, que los pueblos, que los embajadores y los gobiernos del mundo que pertenecen a la ONU empiecen a trabajar sobre la armonía de Armenia-Azerbaiyán, porque quienes están pereciendo son seres humanos en pleno siglo civilizado, donde se habla de la existencia y de la necesidad de respeto a los derechos fundamentales globales. Entonces, si esto sigue así en el campo internacional, la situación no se perfila muy bien. Y hay que huirle a una tercera guerra mundial. Y recuerden ustedes que la Segunda Guerra Mundial se inició sencillamente cuando Alemania, Hitler, invadió a Polonia. Y eso produjo la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Entonces, en estos momentos, Armenia, Rusia, Irán, Turquía, forman parte de esa jurisdicción. Entonces, esa jurisdicción está en llama en estos momentos. Este programa hacia un Estado social de derecho que en estos momentos está sumamente preocupado por esa guerra que ya ha producido más de 6,000 hombres, mujeres, niños, ancianos, de manera indiscriminada. Llamar la atención a las autoridades internacionales, llamar la atención
a las diferentes naciones potencia para que penetren a esa población, llamen los presidentes y se inicie un diálogo y resolver el asunto a través del cerebro, a través de la conversación, a través de que las partes cedan sus pretensiones y puedan llegar a un equilibrio. Una parte que es Armenia, pobre, no tiene petróleo, no está al lado del mar. Azerbaiyán, llena de petróleo y llena de caviar, con una diplomacia internacional que aplasta los armenios. Y es verdad que el terreno históricamente fue entregado a Azerbaiyán, pero no es menos cierto que está ocupado el 95% por armenio, de manera histórica. Entonces hay que aplicar el derecho internacional a su justa dimensión. ¿Sabe qué sucede ahí, doctor? Al iniciar el programa, nosotros hacíamos énfasis en lo que es la educación inicial de todo ser humano, recibida por el Estado y por los hogares. Armenia tiene algo que le beneficia por encima de Azerbaiyán, aunque Azerbaiyán sea más avasallante en cuanto a los aspectos masivos de asuntos de guerra. Y es que el pueblo armenio, desde que está creciendo, lo forman para la guerra, a tal punto que las madres de ese país prefieren tener hijos, en este caso varones, para entregárselo desde adolescente al ejército. Si bien es cierto que estos conflictos son históricamente realizados en base a guerra de territorio, no es menos cierto que en este momento se hace necesario que las grandes potencias pongan su mano a los fines de que esto no se constituya en un problema más para la sociedad mundial, cuando ya estamos disfrutando de un tremendo problema que es el tema de la pandemia, que ya tiene muertos que no se calculan. Por vía de consecuencia, ni en los aspectos de salud, ni en los aspectos económicos es beneficio para nadie que surja esto, pero sí tiene el pueblo de Armenia toda la educación de guerra, doctor. Ese pueblo es formado para pelear. Sí, Nagorno tiene 4.400 kilómetros de ocupación. Y Armenia, un pueblo más pequeño que Azerbaiyán. Pero es cierto, tal y como tú lo expresas, esos jóvenes desde muy pequeños son criados para la guerra. Para la guerra. Y su dignidad es alta. Sí, por eso mantiene, ahora mismo tiene un ataque sistemático. Acaban de declarar ley marcial. Sí, acaban de el gobierno armenio acaba de declarar ley marcial. La situación es delicada en ese territorio. Es muy lamentable lo que vivimos a nivel de esos países internacionales, doctor. Pero recordarles a nuestro público que HC Auto tiene las mejores ofertas del país en términos de si usted necesita un auto, su vehículo está viejo, usted pasa por HC Auto, que ahí tenemos las mejores ofertas del mercado. Recuerde, el 27 de febrero, frente a la Cámara de Cuentas, ahí está HC Auto, como siempre, con las mejores ofertas del mercado. También HC Auto es una compañía, HC Constructora, se dedica a la construcción de viviendas. Así y usted puede conseguir ahí, primero, honestidad, precio por debajo del mercado y
todas las facilidades dentro de un contexto de seguridad jurídica, dentro de un contexto de cristalinidad en sus operaciones comerciales. 27 no deje de febrero. visitar. 27 de febrero, frente a la Cámara de Cuentas. Ahí están los números, 809-687-3494. Así que pase por allá. En los aspectos políticos que tenemos, Rey, ¿cómo está el escenario en la República Dominicana? ¿Qué se celebra hoy? ¿Cuáles son las actividades? Mira, el tema político en República Dominicana está muy ardiente, en sentido que hoy el país conmemora lo que es el 19 aniversario del profesor Juan Bosch, de la pérdida del profesor Juan Bosch. Uno entiende, ya la biografía del profesor Juan Bosch ya todo el mundo la conoce, presidente de la República, fue uno de los principales creadores del PRD, igual del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. ¿Qué sucede hoy? Y fue el creador de la expresión tutumpote, nombre que le queda muy bien a los peledeístas. A los peledeístas, sí, así es. Así es. Doctor, coincidencia o planificación, ciertamente el presidente de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, hace un recorrido hoy de juramentaciones a lo que es a la Fuerza del Pueblo, de esos dirigentes del PLD. Digo coincidencia porque siendo hoy que se conmemora lo del profesor Juan Bosch, y vemos que el presidente Leonel Fernández no está perdiendo tiempo en lo que es la estructura de ese partido. Hay que reconocer o aclarar que una de las figuras políticas que va a juramentar el presidente Leonel Fernández es Carlos Guzmán, quien es el alcalde de Santo Domingo Norte. Claro, la sociedad y muchos dirigentes del PLD sabían que eso tarde o temprano iba a pasar porque saben de las conexiones entre ese señor y Leonel Fernández. No, y el PLD le va a pasar como al Partido Revolucionario Dominicano. Lamentablemente. Que su membresía, todo se fue con el PRM. Porque, ¿qué es lo que resulta con el Partido de la Liberación Dominicana? Que Leonel Fernández es el mayor exponente del PLDismo histórico en la República Dominicana, hoy en la Fuerza del Pueblo. Así es. Entonces, el líder carismático es Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández, todos esos líderes del PLD, de los pueblos, se quedarán una parte del comité político con el PLD. Después la mayoría de los dirigentes de la provincia, la mayoría del comité ejecutivo y una gran parte del comité político formará parte de la Fuerza del Pueblo. Eso está visto todos los días. Eso no lo detiene absolutamente nadie. Y sin duda alguna... Ahora, quien tiene que trabajar para avanzar son los demás partidos, claro, porque la Fuerza del Pueblo... No, sin duda alguna. Entonces, el partido de la Fuerza del Pueblo asumió el compromiso de oposición con mucha humildad y mucha estrategia. Leonel es un maestro, política, un maestro. Entonces, ahora el PRD tiene que avanzar, obligatoriamente. El Partido Revolucionario Moderno tiene problemas serios en Elías Piña, Tienen que cuidarse. Es nuestro consejo sano y humilde. Muchas gracias por habernos escuchado en este tiempo, en esta hora que se está yendo sumamente rápido. Parece ser que la empresa no está disminuyendo el tiempo porque se va como un flat. Gracias por escucharnos y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, de 9 a 10 de la mañana con su programa Hacia un Estado Social de Derecho. Disfruten el domingo junto a su familia,
Abrácense, quiéranse mucho, eviten problemas en su casa, cualquier cosita, no os desesperéis, que todo en la vida se resuelve. Buenos días.